Días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión clínica de la Fundación Renal. Hoy tenemos una invitada como siempre, de alto standing. Es la nefróloga María José Pérez Sáez, que se realizó la especialidad de nefrología en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ella como médico se formó en Granada. Y bueno, pues de ella podemos decir muchísimas cosas, que se formó en este hospital, que hizo estancias fuera, que ha publicado más de 50 trabajos originales, que es una persona muy activa en el mundo del trasplante, porque siempre se ha dedicado dentro de la nefrología al trasplante, que en el 2011 pasó a formar parte del equipo del Hospital del Mar. Ella es responsable de la lista de espera de cadáver y desde hace 3 años es la responsable del programa de trasplante del Hospital del Mar. Además de eso, pues ha hecho más estancias en Boston, en California, y vamos a agradecer muchísimo que nos hable hoy de un tema eh, para cómo, o sea, los pacientes que están en lista de espera, es decir, que son nuestros pacientes porque están en nuestros centros de diálisis, cómo puede influir la fragilidad en su respuesta al trasplante renal y qué podemos hacer para mejorar esto. El Hospital del Mar son pioneros con un ensayo clínico que seguramente María José nos va a comentar, ¿vale? Para ver cómo podemos mejorar esos resultados de nuestros pacientes con las características que tienen ahora, que todos sabemos que ha cambiado completamente la población que tenemos en los centros de diálisis, con lo cual es el reto que también se encuentra en los equipos de trasplante. Así que, sin más, María José, agradecerte infinito que estés hoy con nosotros y vamos a estar súper atentos a todo lo que nos cuentes. Así que nada, bienvenida y adelante. Pues muchas gracias, Fabiola, Lola, por invitarme, David también por vuestras atenciones y esta presentación exagerada con mis méritos. Pero una cosa sí que es cierta es que me dedico al trasplante renal desde que terminé la especialidad, pues va a ser 15 años y siempre he estado, o estos 15 años me he dedicado a la lista de espera. Hay distintos modelos de atender la lista de espera de trasplante y en el Hospital del Mar es bastante, bueno, a lo mejor diferente en otros sitios, por lo menos sobre todo de Madrid o de otras partes de España, donde a lo mejor el estudio del receptor se hace más desde la consulta de ERCA o desde el nefrólogo que lleva diálisis, y aquí se hace más desde la parte de trasplante, con lo cual mi relación con pacientes en programa renal sustitutivo en diálisis ha sido siempre muy cercana, ¿no? O sea, no me dedico ya al trasplante más avanzado, sino a esa transición del paciente de diálisis a trasplante. Con lo cual, bueno, me siento cómoda hablando de esto porque es algo que he hecho en la consulta y luego pues que también he dedicado ahora pues los últimos años a investigar al respecto. Os voy a compartir. Yo creo que la veis. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de, pues eso, del impacto de la fragilidad en el paciente candidato a trasplante. Habrá alguna cosita del paciente ya trasplantado, pero sobre todo vamos a enfocar cómo vamos o qué importancia tiene la fragilidad en el paciente que está en vuestras salas de diálisis, ¿no? Y ese paciente que a priori, hasta que no se demuestre lo contrario, es candidato a trasplante renal. Hablaremos entonces de si es un problema real o estamos haciendo, no sé, una overreaction, ¿no? Que dicen, una exageración de un problema que no existe, que no está entre nuestros pacientes, de cómo podemos detectar esta fragilidad, porque es algo que se debe medir y se debe objetivar, de resultados de un estudio que hicimos multicéntrico a nivel de España para determinar un poco esta prevalencia de fragilidad en candidatos a trasplante, de cómo evoluciona la fragilidad, si es una cosa estática y el que es frágil siempre será frágil y el que no lo es, pues no lo será, o evoluciona a lo largo del tiempo del paciente en diálisis. ¿Qué hago si mi candidato a trasplante o mi paciente en diálisis es frágil? Bueno, pues ya lo he determinado y qué tengo que hacer, y luego pues finalizaremos con unas conclusiones y espero que con preguntas o comentarios por vuestra parte.
En series americanas, la prevalencia de fragilidad en candidatos a trasplante renal se ha establecido entre un 12 y un 20%. Casi todos los trabajos publicados vienen del mismo grupo, que es el grupo originalmente ubicado en la Johns Hopkins. Es un grupo de epidemiólogos que han hecho o estudiado la fragilidad fundamentalmente con la escala de la Physical Frailty Phenotype, que es la escala de Linda Fried, que es una geriatra que estableció pues, una escala de fragilidad. Hay más de 70 escalas validadas, pero esta es para que os quedéis con este número y ver si hay algunas diferencias luego con nuestra población, ¿no? O sea, en Estados Unidos de un 12 a un 20%. ¿Qué pasa en la lista de espera o en los receptores que estamos trasplantando de riñón en España? Pues mirad, ayer estuve en Madrid en la presentación de los datos del 2024 de la ONT y os traigo pues datos muy recientes, ¿no? Y es la evolución de los receptores mayores de 70 años en los últimos 10 años en España. Y como veis, pues ha aumentado, ha duplicado, ¿no? Ha pasado de ser los mayores de 70 años que se trasplantan estar en un 12% más o menos a un 23% en 2024. Y la línea roja pues indica que este crecimiento es reciente. Hay zonas de España donde este porcentaje es un poco mayor, entonces en España decía un 23%, en Cataluña en 2024 ha sido un 25% y en el Hospital del Mar en 2023 fue un 38% y en 2024 un 34%. ¿Por qué os pongo esto? Pues porque por muchos motivos que no vamos a discutir ahora, por la idiosincrasia del propio Hospital del Mar, nos hemos especializado en trasplantar a estas personas mayores y la edad y la fragilidad no son... o sea, una no implica necesariamente la otra, pero evidentemente están correlacionadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido parte de lo que ha gestado que quisiéramos investigar al respecto. Y esto es lo que estamos trasplantando, ¿no? Y no os voy a hablar, porque esto seguro que lo conocéis mucho mejor que yo, de los incidentes en diálisis. O sea, el 23% a nivel de España, mayores de 70 años en receptores de trasplante, pero es que los mayores de 65 que empiezan diálisis en nuestro país suponen el 60% de los pacientes. O sea, que realmente ahí hay un trabajo que tampoco es motivo de esta charla, pero que a mí me gusta mucho, que es mejorar el acceso de estos pacientes, de todos en general, pero de estos pacientes que están, pues, tienen un acceso mucho más limitado al trasplante, ¿no? O sea, si tenemos un 60% mayores de 65 años, estos pacientes tienen que poder acceder al trasplante. Y la realidad que atendemos en las salas de diálisis es que tenemos, pues, pacientes mayores que se están dializando y que pueden asociar fragilidad. Y la fragilidad, esto volvemos un poco al marco internacional, a series americanas, se ha visto relacionada con la probabilidad de que te pongan en lista de espera. Esto es un estudio con más de 7.000 pacientes en diálisis, determinada la fragilidad por el Frailty Fried Score. Y lo que se ve es que si tú eres frágil, te van a poner menos en lista de espera. Y si te ponen en lista de espera, además, te van a trasplantar menos. O sea, es una de esas variables que no se suele medir de cuando se estudian los pacientes que se trasplantan y los que quedan en lista de espera y se ve que los que se trasplantan tienen mucha mejor supervivencia. Ahí también hay un bias, aunque tú lo ajustes por muchas cosas, pues mira, un sesgo que hay es que posiblemente el que se está quedando en lista de espera es que es más frágil, ¿no? Y tu mortalidad en lista de espera es muchísimo mayor. Entonces, la fragilidad en lista de espera en vuestros pacientes en sala de diálisis tiene un impacto negativo para resultados tan gordos como mortalidad. Cuando ya el paciente se ha trasplantado, también tiene un impacto. Este es un estudio muchísimo menor, 500 pacientes, también procedentes de Estados Unidos, del mismo grupo de la Mara McAdams de Marco, y lo que se ve es que los pacientes, tanto si son frágiles intermedios o prefrágiles, que se llama, como si son frágiles, pues tienen una mortalidad post-trasplante o una supervivencia, en este caso, en esta Kaplan-Meier, menor que los pacientes robustos que están al principio aquí del todo. Ya si nos venimos a nuestro medio y datos que os pueden resultar más cercanos, pues en la línea de investigación que se empezó en el Hospital del Mar en 2015 bajo la dirección en ese momento del doctor Pascual y que continúa pues, la colaboración con esta línea, y realizamos este estudio. Estos son pacientes trasplantados y eran 300 pacientes de nuestro hospital con una edad media de 59,8 años y hicimos el Physical Frailty Phenotype pretrasplante, ¿no? La escala de Fried, y vimos que realmente pacientes, si os acordáis en la americana decíamos de un 12 a un 20%, en nuestra serie, en nuestra experiencia, pacientes que tuvieran más de 3
de escala de Fried eran un 7,4%. Sin embargo, el estatus de prefragilidad, que puntúen 1 o 2, tened en cuenta que los robustos son los ceros, son solo el 30% los robustos, o sea, la prefragilidad es muy frecuente. Entonces quisimos ver si este estado prefrágil tenía algún impacto en la supervivencia del paciente. Y lo que vimos, como veis aquí en las gráficas de supervivencia, es que el paciente frágil, el que puntúa más de 3, aunque fueran solo 22 pacientes, tenía un impacto el primer año en trasplante en supervivencia muy negativo. Un 20% de ellos fallecieron el primer año del trasplante. Pero también hay diferencia entre el robusto, que es la línea azul, y los prefrágiles, viendo que aunque tarde un poco más en verse el efecto, el paciente prefrágil, tanto con un punto como de 2 de la escala de Fried, tiene un impacto también en supervivencia, ¿no? Quizá no se produce, quizá no es ese paciente que se trasplanta y empieza a tener complicaciones y puede acabar con el fallecimiento del paciente, pero sí que a largo plazo, sobre todo, pues más o menos en el año 2 del trasplante, se ve que el robusto y el prefrágil son diferentes, ¿no? Y el prefrágil tiene peores resultados de salud. Claro, cuando hablábamos del frágil, del receptor que tiene más de 3 puntos, el riesgo que va a llevar esta fragilidad es sobre todo a esta parte, ¿no? Esto es un estudio que realizamos hace ya 5 años, se publicó de receptores mayores de 60 años del registro catalán que se ponían riñones de donantes entre 60 y 79 o de donantes de más de 80 años, ¿vale? Fijaos que se comparaban con pacientes en lista de espera, 2.500 en lista de espera y unos 1.200 y pico trasplantados de estos riñones expandidos, o sea, receptor mayor, riñón mayor. La edad media del receptor, como veis aquí, eran casi 72 años. Y lo que se veía es que incluso poniéndote, si tú tienes más de 60 años y te pones un riñón de un donante de 81 años, a la larga, ¿no?, vas a tener un beneficio en supervivencia con respecto a quedarte en lista de espera. Este trabajo se hizo en el contexto de ver el beneficio que podían aportar estos riñones y tienen beneficio, o sea, es mejor trasplantar a estos pacientes. Pero es verdad que el foco de esta charla en concreto es evitar esta morbimortalidad precoz, es decir, esto que es beneficio en supervivencia, ¿no? La unidad es, si estás por debajo tienes beneficio en supervivencia y si estás por encima tienes exceso de mortalidad, pues lo que se ve es que con estos receptores mayores y con donantes expandidos existe un tiempo donde el paciente se expone a un riesgo que lo va a llevar a un exceso de mortalidad. Y lo que pretendemos aquí es mejorar, o sea, no llevar a este paciente frágil a este exceso de riesgo con la fragilidad, ¿no? Sino que todos los factores que podamos minimizar, eliminar, mejorar en el momento del trasplante, pues van a hacer que este exceso de riesgo sea más corto en el tiempo. Evidentemente, si yo y otra chica de mi edad nos trasplantamos y yo me expongo a un quirófano, ahí voy a tener un exceso de riesgo comparado a ella, pero intentamos que ese periodo sea lo más corto posible. ¿Cómo mido la fragilidad en candidatos a trasplante? Bueno, pues en esta revisión que publicamos en 2021, pues revisamos un poco el tema, ¿no? Vimos que la escala más utilizada hasta ese momento y sigue vigente ahora es, como os comentaba antes, la escala de Linda Fried, que es una geriatra de la Johns Hopkins y que estudia 5 esferas, digamos, que si puntúas en ellas, o sea, la fragilidad podría ir de 0 a 5 puntos. Hablábamos antes de que se considera frágil el que tiene 3 o más. Y esta escala en concreto pues estudia la pérdida de peso, la debilidad, el cansancio, la lentitud de la marcha y el bajo nivel de actividad física. Y es la escala más utilizada en literatura de pacientes en diálisis, pacientes trasplantados y pacientes renales en general. Pero, y esta tabla evidentemente no es para leerla, la leéis si os apetece la revisión, hay muchísimas escalas que se han utilizado y muchísimas escalas validadas, que algunas se centran más en déficits acumulativos, otras más en comorbilidad, otras más en medidas objetivadas de la función física del paciente, pero al final todas están midiendo pues, fragilidad de una u otra manera. Esta gráfica tiene muy mala calidad, pero está así en el paper original. Es una encuesta que realizaron en centros de trasplante en Estados Unidos, 131 centros, y se les preguntaba qué utilizaban para medir la fragilidad. Y como veis, pues había una amplia variabilidad, ¿no? Bueno, pues yo mido la fragilidad si el paciente, según las hospitalizaciones que haya tenido el paciente el año anterior, según el tiempo de levantarse y caminar, ¿no? Si pueden hacer sentadillas en la silla, ¿no? Si el SPPB,
la Physical Frailty Phenotype, es decir, hay una cantidad de cosas que hacemos para medir la fragilidad y yo titulaba esta diapositiva, se trata de medir algo que ayude a predecir resultados, ¿no? Pero posteriormente me cuestiono si es algo. O sea, lo que está claro, y este paper nos lo muestra, es que lo que hay que medir es una escala validada. O sea, lo que hay que utilizar, perdón, hay que medir la fragilidad por una escala validada. Y en este artículo lo que ellos veían dentro de estos mismos centros que hicieron la encuesta es que aquellos que utilizaban una escala validada tenían una menor mortalidad en lista de espera. En los modelos ajustados, ¿no? Es decir, no podemos ya conformarnos, ya es una mala praxis clínica si decimos, ah, no, yo sí, yo miro la fragilidad. ¿Y cómo la mides? Bueno, pues yo me miro si el paciente, a ver qué apoyo familiar tienes, qué actividad física hace ya, pero ¿cómo la objetivas? No, no la objetivo. Pues no, pues esto ya no podemos hacerlo. Hay que objetivarla, medirla y utilizar una escala validada y ahí entra un jardín en el que no hay en población renal una escala renal específica, pero hay muchas escalas validadas y hay que ver cuál se puede adaptar más a nuestro medio para poder hacerla, ¿no? Y aquí surge un poco, voy a hilar con la escala de Frail, que es diferente a la que os he contado de Friet. Este es Leocadio Rodríguez Mañas, que es un geriatra del Hospital Universitario de Getafe, bueno, es el jefe de geriatría y es bueno, pues es el señor que más sabe de fragilidad en España y posiblemente uno de los que más sabe del mundo, una persona con alta producción científica y con muchísima experiencia en fragilidad, y él pues nos enseñó, porque participó en el desarrollo de la escala de Frail, ¿no? La escala de Frail es una escala mucho más sencilla, se pasa en menos de un minuto, porque todos los ítems son autorreportados por el paciente. Entonces tú le preguntas al paciente si está cansado, si puede subir un piso de escaleras, si puede caminar una manzana, le miras sus comorbilidades y le preguntas por la pérdida de peso. Y se mide igual, de 0 a 5, más de 3 es frágil, 0 es robusto y 1, 2 son los estadios o las situaciones intermedias. Es una escala subjetiva, incluye comorbilidad y discapacidad. Y su ventaja principal es que es una herramienta muy fácil de utilizar y es una herramienta de screening y es una escala validada, como hablábamos antes. Por ejemplo, con la escala de... Nosotros hicimos un trabajo también utilizando Friet, que es la anterior, la que determina dos cosas objetivas, porque tienes que poner al paciente a caminar en una distancia de 4,5 metros y tienes que poner al paciente a coger un dinamómetro y ver su fuerza de prensión manual. Esto la escala de Frail no la tiene, porque son todo preguntas. La otra, el paciente, imagínate que te dice, estoy muy bien, muy bien, muy bien, y luego falla en estas dos determinaciones objetivas, ¿no? Pues tendría 2 puntos por Friet. La de Friet, al tener las mediciones objetivas, es un poco más sensible. Entonces, en este estudio que realizamos en candidatos a trasplante, o sea, pacientes en diálisis y prediálisis, por la escala de Friet, el 10,5 fueron frágiles y por la escala de Frail, el 3,6 eran frágiles. Pero lo que vimos, y esto era para presentaros un poco la de Frail, es que si tú puntuabas más de 1 por la escala de Frail en estos pacientes en programa de diálisis o en enfermedad renal crónica avanzada, tenías mayor probabilidad de ingreso hospitalario durante el primer año en lista de espera, casi un 50%. Yo recuerdo cuando analizamos estos resultados que a lo mejor no somos tan conscientes, ¿no? Yo decía, ostras, la mitad de las personas están ingresando durante el primer año en lista de espera. Y además tenían mayor probabilidad de tener pues, eventos médicos mayores, ¿no? Cardiovasculares, infecciosos, problemas de acceso de diálisis, cualquier evento o que te excluyan de la lista de espera. O sea, si tienes más de uno desde un punto, y fijaos que de tener 1, 2 o 3 eran el 45% de la población en esta serie de 449 candidatos. Y además también vimos que en lista de espera, ahora no estoy hablando de post-trasplante, el paciente que puntuaba más de 1 por la escala de Frail se moría más, ¿vale? Y bueno, pues esto es, de nuevo, refuerza la importancia que tiene la medición y la reversión, en el caso que se pueda, de la fragilidad en lista de espera. Utilizando esta lista hicimos un proyecto multicéntrico invitando a todas las unidades de trasplante de España en el estudio Frailis, que es un estudio simplemente para ver una foto de cómo es nuestra lista de espera, nuestros candidatos a trasplante, mediante la escala de Frail, ¿no? Como es en base a la fragilidad. Entonces, este estudio tuvo más de, bueno, casi 1.200 pacientes en diálisis o prediálisis candidatos a trasplante.
la edad media eran 64,2 años, un porcentaje de mujeres de 38,4%. En diálisis estaba el 65% de la población, o sea, de los 1.200, 65% estaban en hemodiálisis, 18% en diálisis peritoneal y había un porcentaje de un 17% más o menos en prediálisis. Un porcentaje bastante elevado, algo que me sorprendió es casi, o bueno, un 27%, un 28% de pacientes estaban esperando ya un trasplante sucesivo, o sea, ya se habían trasplantado alguna vez. Y otro dato que aquí me gustaría resaltar, porque me parece que es importante para que nos revisemos, es que los pacientes llevaban un año de mediana en diálisis hasta que se incluyeron en lista de espera, ¿no? A pesar de que todos sabemos que el paciente debería estar incluso incluido en lista de espera desde ERCA y desde luego iniciado el estudio, pero los pacientes llevaban un año hasta que se incluyeron en lista de espera. Un índice de comorbilidad de Charlson de 6 de mediana y tomaban muchísimas pastillas, o sea, 9 fármacos de mediana en su tratamiento. Y lo que se vio con este estudio es que el 50% de la serie de los 1.200 pacientes eran robustos y el otro 50% es prefrágil o frágil. Es verdad que si os acordáis 3, 4, 5, pues es esta parte de la tarta supone un 8,2%. O sea, paciente frágil, frágil no es tan frecuente, pero es un paciente que os aseguro que va a ser tan impactante después sus complicaciones, sus reingresos, su evolución tórpida, su comorbilidad y su incluso mortalidad que puede tener durante el primer año del trasplante, que es relevante atender a este 8,2% también. Cuando miramos por ítems, lo que más reportan nuestros pacientes, que puede ser diferente a lo que reporten los pacientes con una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Nuestros pacientes están cansados. Están un 27,7%, lo que más reportan es que están cansados. Y luego que no pueden, no tienen fuerza, ¿no? El segundo ítem es la fortaleza que está relacionada con la sarcopenia y que podríamos hablar también de esto, que es parte de nuestra población. Los factores asociados a fragilidad en este estudio, pues lo que se vio es que la edad, que esto además es sistemático, ¿no? O sea, la edad en la población renal, que ya estamos hablando de que la edad media eran 64,8 años, ¿no? Pues la edad era igual entre frágiles y no frágiles. Lo que sí hay son más mujeres frágiles y eso también es un hallazgo pues contundente y demostrado en la literatura. Las mujeres son más frágiles y en este caso pues también está demostrado, los pacientes que estaban en hemodiálisis había un mayor porcentaje de frágiles y como esta escala tiene en cuenta la comorbilidad y la comorbilidad pues va paralela al tratamiento, tomaban más pastillas, ¿no? Y de hecho, si veis aquí, los pacientes que tenían más de 6 de la escala de comorbilidad o del índice de comorbilidad de Charlson, pues eran más frágiles. En el multivariante son estas 3 variables, el sexo femenino se asocia con la fragilidad y el número de fármacos y la comorbilidad alta son los factores asociados a fragilidad en una población representativa. Hemos terminado 2024 con unos 4.000 pacientes en lista de espera, pues esta población de 1.200 entendemos que es representativa de la lista de espera y bueno, pues es una foto que nos ayuda también a tomar decisiones de intervención sobre este síndrome, ¿no? ¿Qué pasa como os comentaba antes? O sea, retitulo aquí abajo, los pacientes pueden empeorar, o sea, siempre puede ser peor. Es decir, si yo determino la fragilidad y ahora me pongo en vuestro lugar y estoy trabajando en un centro de diálisis donde el paciente ha pasado por una consulta de ERCA en un hospital y le determinaron la fragilidad en ese momento y a ti te lo llegan con un informe y dices, mira qué majos, pues me han puesto aquí que el paciente es robusto. Bueno, la situación puede cambiar, ¿no? Sorprendentemente, al menos para mí, no pensé en estos resultados. Hay muy pocos trabajos que hayan estudiado la evolución de la fragilidad tanto en diálisis como después del trasplante y los resultados son similares. O sea, no todos los pacientes empeoran ni todos los pacientes mejoran. Sino que más o menos un tercio se mantiene estable, un tercio al año había empeorado y un tercio al año y a los 2 años había mejorado. ¿Por qué? Pues porque vosotros también veis cómo el paciente que empieza terapia renal sustitutiva, pues dependiendo de la forma de presentación de la enfermedad, de cómo yo la haya iniciado, del acceso vascular, etcétera, pues algunos tardan un tiempo, ¿no? En encontrarse mejor, pues ese paciente a lo mejor seguramente va a mejorar su fragilidad.
y otros pues asisten al deterioro inexorable también que puede ser la vida misma y un tratamiento como es la diálisis, ¿no? Que también puede deteriorar a los pacientes. O sea que tampoco nos quedemos con la idea de que todo va a peor con el inicio de diálisis, porque no es así. Un tercio mejoran, un tercio se queda igual y un tercio empeora. Y lo mismo pasa post-trasplante. El trasplante pues, es un tratamiento con un objetivo muy claro, que es aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. No siempre lo consigue y en este caso, pues en este estudio con muchos menos pacientes, 500 pacientes, se vio que un tercio de los pacientes también durante el primer año podían empeorar post-trasplante. Y aquí viene pues la joya de la corona, que es pues qué hay de la prehabilitación. En el verano del 23 tuve la oportunidad de participar en este documento de consenso de la ESOT, de la Sociedad Europea de Trasplante de Órganos Sólidos, en el que se hizo una revisión de la prehabilitación, o sea, esto qué es, para qué sirve y si ha servido de algo en candidatos a trasplante. Y se vio que había muy pocos ensayos clínicos randomizados. En trasplante cardíaco había 4, en pulmonar 3 candidatos, perdón. Pulmonar había 3, hígado había 1, que hubieran demostrado algo con un programa de prehabilitación, tratando a los pacientes, interviniendo a los pacientes a ver si mejoraban su estado funcional. En renal hay 2 estudios piloto de candidatos a trasplante con 18 y 21 pacientes que vienen de Estados Unidos y un estudio chino ya randomizado con 12 semanas de intervención, 21 versus 16 pacientes, en el que se vio que mejoraban una serie de parámetros después de una intervención. Nosotros, bueno, a raíz de un proyecto FIS que el IP es el doctor Pascual en el año 2019, conseguimos pues financiación para poner en marcha un ensayo clínico de prehabilitación multimodal en candidatos a trasplante. El Hospital del Mar recibe pacientes para trasplante renal de un sinfín de centros. Lo digo porque la realidad de Cataluña es un pelín diferente, no está no está sectorizada, excepto algunas zonas. Entonces podíamos recibir pacientes para lista de espera de trasplante de varios centros de diálisis de diferentes zonas y varios hospitales. Entre otros estaba el Consorcio Sanitario del Alt Penedès Garraf, donde la doctora Fabiola de Apena pues era la jefa de servicio, ¿no? Y entonces teníamos pacientes en lista que provenían del Garraf que participaron en este, bueno, era un grupo de trabajo o es un grupo de trabajo que se llama Frailmar. Y en concreto su proyecto principal ha sido el ensayo clínico, ¿no? En este ensayo clínico es prehabilitación multimodal, hay una fase de inducción en la que durante 9 semanas los pacientes 3 horas a la semana, 2 horas supervisadas por una fisioterapeuta y 1 hora ellos solos, pues hacen una intervención física, ¿no? O sea, hacen ejercicio, calentamiento, ciclo ergómetro, fuerza de miembros superiores y miembros inferiores, fisioterapia respiratoria y luego pues bajan. Además tenían el asesoramiento de una nutricionista para suplementar con proteína, ¿no? Después del ejercicio, para valorar el estado nutricional en general, y un acompañamiento psicológico durante el estudio que se establecía en base a las necesidades que se veía pues, de espera, de ansiedad o de otras necesidades mayores que tuviera el paciente. Y luego una fase de mantenimiento hasta el trasplante en el que, bueno, tenían una monitorización por un coaching, ¿no? Por estas fisioterapeutas una vez al mes y recomendaciones si había, digamos que se les había entrenado al paciente a cómo mejorar y cómo hacer ejercicio, se les había provisto de material y luego se les seguía hasta que el paciente se trasplantaba. De esta parte que es el flowchart del estudio, solo quería mostraros que cuando nosotros presentábamos el estudio en la consulta de trasplante, y a mí 187 personas me dijeron que sí, y cuando la fisioterapeuta fue a llamarlos para ponerles la primera visita, pues 60 ya dijeron que se lo habían pensado mejor, ¿no? O sea, una de las cosas a destacar es que realmente es complicado, reclutar a estos pacientes, ¿no? Motivarlos. Conocemos todos la realidad que tienen. Eran 3 veces a la semana ir al centro de diálisis, 3 veces a la semana hacer el programa de prehabilitación. Podían hacerlo en casa en streaming con la fisioterapeuta. Se les facilitaba transporte si querían venir aquí, hacerlo en nuestras, en la unidad de rehabilitación del Hospital del Mar, del Centro Forum.
pero aún así, bueno, pues había muchos problemas. Los pacientes se podían caer en la fase primera, sobre todo porque dijeran que no podían hacerlo logísticamente o por motivación, apetencia, etcétera, y luego porque tenían problemas. O sea, el paciente entra y luego de repente pues le da un infarto, ¿no? Y entonces ahí pues no podíamos continuar el programa de prehabilitación. De los 121 que empezaron la fase de inducción, pues destacaros algunas cosas, ¿no? Pues la edad media fueron 63,4 años, el 76% eran varones y aquí teníamos un 57% de pacientes en programa de hemodiálisis. Cuando miramos el estado de fragilidad por Fried mayor de 3, pues aquí encontramos un porcentaje un poquito mayor. Si os acordáis, he mostrado de la misma serie, porque somos los mismos pacientes. Los pacientes que se trasplantan siempre esta fragilidad es un poco menor, porque como hablábamos al principio, se quedan atascados en la lista de espera y en lista de espera pues oscila entre un 10 y un 15%. En este caso un 15,7% de más de 3 y un 40% de más de 2. No hubo diferencias porque los pacientes se randomizaban a intervenirse o quedarse con las medidas del Standard of Care y no hubo diferencias en los parámetros basales, ¿no? Los pacientes estaban igual de bien o igual de mal en un montón de cosas que les medíamos para ver cuál era su situación funcional basal. ¿Y qué observamos? Pues que los pacientes en el grupo de intervención, en la evaluación entre las 9 y las 12 semanas, mejoraban su estado de fragilidad. Es verdad que en el grupo control también, aunque en un grado inferior, y esto, pues como hemos visto antes, puede pasar, ¿no? El paciente, la fragilidad no es estática, puede pasar. Y, más importante, mejoraban su capacidad de ejercicio, mejoraban su grosor muscular, la calidad de su músculo medido por grosor por ecografía mejoraba en el grupo de intervención, su fuerza de prensión manual y mejoraban también su capacidad inspiratoria. Mucho más evidentemente, si os fijáis aquí, la presión inspiratoria máxima 68 versus 90 al final del tratamiento, del entrenamiento, perdón, y en el grupo control también se observaba una mejoría muy pequeña y esto es debido posiblemente a un efecto de aprendizaje de la maniobra, ¿no? La primera vez que la haces, pues la segunda la haces mejor. En resumen, incrementaban su capacidad de ejercicio en 12,8 watts, la fuerza de presión manual en 1,8 kilogramos y el grosor muscular medido en el femoral de 1,2 milímetros. Con lo cual, después de todo esto, yo me preguntaba si hay que medir, ¿no? Yo me preguntaba, o vosotros podéis preguntar, bueno, pues hay que medir la fragilidad en candidatos a trasplante y uno puede decir, hombre, pues si llevas toda la charla hablándonos de que sí, sí, sí. Bueno, pues Mara McAdams de Marco, que es la epidemióloga, la investigadora de fragilidad en renal más importante del mundo, ¿no? Sacaba este artículo hace un par de años que es muy interesante porque ella misma que lleva más de 10 años o más de quizá 15 años investigando sobre la fragilidad y publicando y publicando y publicando sobre la fragilidad y su impacto, ella hace un artículo donde dice yes, no or maybe, ¿no? O sea, no es todo luz aquí. ¿Por qué? Pues porque está claro que es una medida, ponemos aquí pros, ¿no? Objetiva y de una valoración holística del paciente, porque mejora la estratificación de riesgos, porque podemos hacer decisiones compartidas, porque podemos identificar necesidades y porque podemos poner en marcha estrategias como la que hemos visto del ensayo clínico para mejorar ese estado funcional, pero también qué escala se utiliza, cómo vamos a... Vale, muy bien, hay que mejorar la fragilidad, pero es que yo no lo tengo en mi medio, ¿cómo, no? Es como lo de quitarse de fumar, que dicen, no puede usted fumar, ¿y qué hago? Ah, pues no lo sé, no hay una estrategia clara para... O establecida en el sistema de salud para poder hacerlo. Bueno, hay una serie de cons que también hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que la respuesta a la pregunta ¿hay que medir la fragilidad? Es un sí, pero que también hay que tener en cuenta que hay cosas pues, que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Ella propone en este artículo, que os recomiendo porque es muy fácil y muy sencillo de leer, pues que tiene, si tú estás en tu centro de diálisis y dices, vale, pues a mí esta chica me ha convencido, yo quiero empezar a medir la fragilidad. Bueno, pues tiene que haber fases, tiene que haber una fase de planificación y ver qué herramientas hay, qué personal tengo para hacerlas, ¿no? Qué recursos tengo para poder hacerlas, si hay una enfermera que ha tenido formación en esto y sabe de una, o sea, hay que intentar planificar y ver qué es lo que yo voy a poder hacer en mi medio, ¿no? Y para empezar la implementación, pues depende de los recursos que tengas, a lo mejor una estrategia es empezar por una easy to use que dicen Frailty Assessment Tool, que son estas que decíamos de screening. Aquí presentan la Clinical Frailty Scale, que es la CFS, pero la escala Frail que yo os he mostrado también podría ser una estrategia de screening.
A lo mejor se la haces a todos los pacientes que tienes en tu sala de diálisis, o a lo mejor dices, bueno, pues la voy a hacer aquella de la medición objetiva solo a los mayores de 55 años, o mayores de 50, o mayores de 60. Es decir, para implementarlo tienes que ir de menos a más, ¿no? Porque seguramente, ojalá que tuviéramos los recursos para poder hacer varias escalas, varias esferas de la fragilidad, ¿no? Varias dimensiones, tener al paciente con una VGI, que es una valoración geriátrica integral, con un montón de cosas. Bueno, pues a lo mejor hay escenarios donde se puede hacer y otros que no, y esto pues hay que saber identificarlo en cada centro. Nosotros, bueno, el doctor Pascual y yo escribimos esta revisión el verano pasado, donde proponíamos, y dices, vale, muy bien, la mido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hago con esta información? Dices, informaciones compartidas, riesgos conocidos. Bueno, muy bien. Ahora yo estoy en mi consulta de la lista de espera, o vosotros tenéis un paciente que estáis cuestionando si es candidato o no a trasplante. Bueno, si el paciente no es frágil, si el paciente es robusto, está claro, ¿no? El paciente se puede incluir en lista y hay que animarlo a continuar con este estado pues de buen estado funcional, de robustez, etc. Si es prefrágil, hay que intentar empezar una intervención para revertir esta prefragilidad. Hay que informar al paciente y hay que saber que esto es un factor de riesgo para resultados en lista y post-trasplante. Y quizá el paciente no tiene una contraindicación mayor para ser incluido. Si el paciente es frágil, y si os acordáis, estamos hablando de un 10% de los pacientes que acceden al trasplante, quizás sí que para considerarlo, para incluirlo en lista, al menos la fragilidad no es una condición para excluir al paciente, pero sí que tiene que ser bajo mi punto de vista, un síndrome, una condición que me tiene que hacer reevaluar al paciente. O sea, no puedo decir, bueno, pues mire, usted tiene 4 puntos por la escala de Fried, apenas camina, no hace nada, no sale de casa, es parcialmente dependiente para las actividades de la vida diaria, pero como no tiene una cardiopatía isquémica, lo voy a incluir en lista, que va a tener usted más riesgo, pero bueno, mire, no hay una contraindicación mayor. No, pues aquí hay que ser proactivo y hay que decir, usted lo voy a evaluar dentro de 3 meses. ¿Y qué puedo hacer yo ahí? Yo no tengo un fisioterapeuta, no tengo un nutricionista, no tengo, bueno, pues yo ya es que le digo, bueno, mire usted, va usted mañana al Decathlon, se compra 2 pesas, 2 mancuernas, si es una señora, ¿no? El típico ejemplo es una señora de 75 años. 2 mancuernas de 1 kilo, de 1,5 kilos. ¿Qué ve usted por la tarde en la tele? Pues ahí la quiero, levantando. Y me va a hacer un diario. Y va a venir y me va a decir qué ha hecho cada día. Y la voy a volver a ver, si no en 1 mes, pues en 2, en 3. Y vamos a tener que mejorar esto, porque usted tiene que mejorar la puntuación. Que luego en vez de 4 puntúa 2, pues a lo mejor esa paciente es para valorar e incluir, ¿no? Pero desde luego se tiene que hacer una intervención en la medida de las posibilidades que tenga cada uno, pero no dejándolo de lado. Uy, pues usted es frágil, pues ya está. No, o sea, hay que involucrar al paciente, involucrarse el profesional con este problema, porque es un problema de salud igual que si hubiera detectado una isquemia no invasiva en un test o sea, una isquemia, perdón, coronaria en un test de isquemia no invasivo. Y ya está, para finalizar, pues 4 puntos. La fragilidad es un problema prevalente y relevante en candidatos a trasplante y debemos medirla. La escala depende de muchos factores, pero debe ser una escala validada. La situación funcional del paciente en lista de espera cambia y tenemos que revalorarla. Tampoco me puedo quedar con una determinación al inicio de su historia de enfermedad renal. Tenemos que revalorarla igual que nadie se cuestiona que hay que pedir una eco abdominal de vez en cuando o un ecocardio de vez en cuando. Y no podemos solo medir, conocer riesgos e informar de ellos, sino que ha llegado el momento de intervenir porque la fragilidad es reversible, pero la dependencia no. Y esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias bueno, pues por escucharme y espero que os haya gustado y que sea de vuestro interés. Muchísimas gracias, María José. ¿Cómo no nos va a interesar? Vamos, es apasionante poder saber todo esto, tener datos ya que no sea como una entelequia, sino que ya como que hay datos publicados, hay detrás información, como tú dices, que no podemos ya mirar al lado, ¿vale? O sea, yo creo que es algo, el atender esta parte de nuestros pacientes que ya no tiene un pase que no lo hagamos, ¿vale? Entonces, bueno, comentarte que nosotros en la Fundación Renal medimos la fragilidad a los pacientes ya desde hace 1 año o algo así, a todos de manera con un par de escalas y estamos en ello. Tenemos equipos
de deporte, que hasta ahora era un poco más, si el paciente no tenía ninguna contraindicación y le apetecía, pero estamos dando un giro de, es que esto es un tratamiento médico, por decirlo Obligatorio, así. Sí, totalmente. sí, ahora ya el que sea frágil, prefrágil, es que es un mandatorio, es como venir a Una diálisis. pastilla, es como la pastilla de, no, esta me la tomo para el corazón. Bueno, pues usted tiene que pedalear ¿no? Lo que Exacto, podáis exacto. proporcionar en vuestras salas de la Ujú. misma manera. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si alguien, antes de que yo te haga alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta de los asistentes. ¿Los has dejado? Sí, bueno. Ana Martí. Hola, Adelante. Buenos bueno, días. Hola. buenos saludos y muchísimas gracias por la charla. La verdad es que me ha parecido interesantísima. Y yo tenía una pregunta que no sé si se considerará pertinente o no. ¿Me dice el recovery time? O sea, ¿qué impacto tiene el recovery time en la fragilidad en los pacientes? Solo era eso, gracias. Ana, no sé qué me quieres decir con Recovery Time. Recovery Time, a lo mejor no estoy yo muy Sí, puesta en esto. sí, el recovery time es algo, bueno, que es el tiempo que tarda el paciente desde que sale en diálisis a encontrarse bien. Eso se ha Vale. medido y hay unas escalas y tal, y eso, claro, tiene un impacto en todo, en la calidad de vida y en eso. Entonces, yo nunca he sabido si en la fragilidad y el recovery time tenían alguna relación o no, sí que tienen relación, pero si se incorporaba en las mediciones de fragilidad, mejor dicho. Pues no se incorpora y me parece muy interesante lo que dices. Nosotros cuando hacíamos la intervención se hacía los días de no diálisis o por razones obvias, pero es claramente, o sea, no conocía esta terminología, o sea, objetivada también del tiempo que tarda el paciente en recuperarse cuando termina la sesión. La tengo subjetivamente, ¿no? O sea que cuando es una pregunta que hacemos siempre, ¿usted cómo entra y cómo sale de la sesión de Diel? No, yo ese día no hago nada, estoy fatal, tal. O sea que eso entiendo que está relacionado con lo que dices, el tiempo hasta recuperarse. No está Sí, considerado que yo sepa en ninguna escala de fragilidad aplicada a enfermos renales, o sea, introducida como un algoritmo. En pacientes, por ejemplo, candidatos a trasplante hepático, los cirujanos y los hepatólogos han desarrollado una escala para el candidato a trasplante hepático. O sea, el Liver Freighty Index es sí, específica. Y en ya. renal yo creo que es una asignatura pendiente y vamos, si tú quieres, formamos Es, un grupo de trabajo para hacer, porque ¿qué tendrá que ver un paciente de hemodiálisis, ¿no? Con un paciente con una cirrosis hepática, sí, ¿no? O un paciente mayor. está medido y está objetivado y es cuando se definió el término en los estudios de DOPS. Ah, Llevan hay bastante publicado, pero dentro del estudio DOPS, que ya ha terminado, pero en el DOPS, sobre todo en el DOPS 6 y 7, es cuando se empezó y de hecho se incluía en los cuestionarios básicos de DOPS. o sea, que se asociaba a resultados de salud, ¿no? O sea, el paciente que Sí, con un recovery sí, time mayor tiene exacto, peores resultados en exacto. salud. Pues Claro, seguramente está relacionado con la fragilidad, pero que yo sepa, ya te digo, es que se aplican herramientas que se aplican a población geriátrica. Este es ya, ya, bueno, el ya. problema. No digo que sea el Mm, problema, pero es uno de los problemas, que no es una escala renal específica. Y ya, posiblemente un paciente de ERCA tampoco tiene nada que ver con un paciente de EMO, ¿no? Pero nuestro no, no, grosso aquí es el claro, paciente de EMO que tiene unas peculiaridades hasta hemodinámicas 3 veces a la semana, que es que no puedes valorarlo de la misma manera, claro. ¿no? Y, Ujú, y sí, sí, me hace gracia porque preguntamos mucho esto. Yo quiero saber lo que hace el día que sale de diálisis, ¿no? O esto, cómo le claro, sienta, ¿no? Hay una cosa que también le cuento yo mucho pues, a visitantes que vienen a ver el programa de prehabilitación o tal, que digo, el paciente, o sea, vosotros tenéis que poneros ahora en mi lugar, ¿no? Entonces, cuando viene pues se pone su mejor chaqueta, como si dijéramos, ¿no? Porque él viene y quiere tener un sí para el trasplante. Y ujú, entonces, pero a veces es divertido porque te dicen, ay, ya es que cuando sobre todo las visitas de seguimiento, ay, a ver si me llaman ya, porque es que está, o al fulano, ¿no? Al compañero, al marido, lo que sea, porque está fatal. Las diálisis le sientan fatal y yo digo, uy, ya a mí se me enciende un farolillo rojo, claro. O sea, cuanto el paciente no termina de entender que el trasplante es un viaje, o sea, es un elemento no estresante, no es solo la cirugía, es la recuperación, es la cantidad, van a tener más de un claro, ingreso durante el primer año, la inmunosupresión, estamos hablando de paciente por encima de 70 años, pero es el 30% de mi corte.
de mis pacientes que tengo en las consultas. Y claro, por más que le dices, pero que es que esto usted no se va a tomar esto como una pastilla, ¿no? Entonces me trasplantan y de repente salgo andando como Lázaro, ¿no? Es curioso que el paciente relaciona que el trasplante va a revertir esa situación funcional, que él está mal por la diálisis, pero que en cuanto no tenga diálisis, él va a salir a la calle. Y digo, no, usted tiene que salir a la calle estando en diálisis. Bueno, el día que salgo no puedo. Bueno, pues el otro día me lo escribe en un diario, a ver qué va a hacer, ¿no? Claro. Muy interesante, sí, lo del time recovery. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, mientras la gente se anima. María Mira, José, Marcos. sí, soy entrenador deportivo de la Fundación. Me ha parecido muy increíble tu charla, la verdad. Nosotros medimos la fragilidad de hace tiempo, como bien ha dicho Fabiola, y no solo hacemos el programa de ejercicio físico en la sala durante su tratamiento, que resulta pues súper vital, pero nos encontramos ante ciertas dificultades a la hora de que lo va a realizar fuera. Hay pacientes que te dicen que quieren hacerlo y otros que no, aunque sería obligatorio para muchos de ellos, como bien dices. ¿Qué estrategias podéis utilizar vosotros o qué utilizáis, aparte del diario que bien comentas, para llevar a cabo el ejercicio en casa? Porque ante esta situación nosotros encontramos bastante dificultades, que siempre reportan que están cansados, Sí, que sí. cuando salen de diálisis no les apetece hacer nada, los días de no diálisis le preguntas y hay veces que sí, no sabes cómo tomártelo, si te están mintiendo o no. Y Sí, luego el sí. resultado, obviamente, pues en alguno de ellos se ve, ¿no? Entonces quería simplemente ver qué estrategias tomáis vosotros. Pues Marcos, ¿qué te voy a decir, hijo? Si fueras mi entrenador también tendrías dificultades para motivarme a mí, que soy una persona sana, y esto pues sabes que depende, ¿no? Y hay gente que es que no le cuesta trabajo hacer ejercicio y otros que nos cuesta un montón. Los pacientes, claro, o sea, hay dos esferas, yo creo. Está el paciente que tiene que mantener su estado de salud per se. Un paciente en hemodiálisis, voy a olvidarme de la lista de espera. Entonces, usted tiene que estar en la mejor condición física y ahí hay que entrar con ese mensaje. O sea, yo creo... Perdón. Ah, hay que entrar con el mensaje de que esto forma parte de su tratamiento, es prescripción, ¿no? O sea, esto forma parte de su tratamiento, ¿no? No es que si alguien nos dice, yo qué sé, se toma una pastilla de la tensión, es que no me la tomo, pues el médico le diría, pero vamos a ver, entonces si yo le he mandado esto y no se la toma, pues usted va a hacer lo que le da la gana. O sea, siempre va a estar este outlier que no se toma ni la pastilla ni va a hacer el ejercicio. Pero el paciente que tiene clarísimo que sí, yo el tratamiento me lo tomo todo, pues esto forma parte de su tratamiento. Está el escenario este donde digo no hay un objetivo. Y luego piensa que yo trabajo en una zona un pelín más privilegiada en este sentido de influencia porque hay un objetivo. Entonces, sí que puedo jugar un poco, ya te digo, es que nosotros ahora el paciente frágil digo, es que si usted no mejora esto, o sea, yo tengo cómo medirlo. No es una percepción subjetiva, es que yo lo voy a medir. Y usted ahora mismo es que no puede trasplantarse, porque es que, o sea, imaginaos con un 34% de mayores de 70 años, somos un programa extremadamente expansivo en criterios de aceptación, entonces la gente también se ha acostumbrado a derivarnos pacientes que algunos es que entran por la puerta y digo, madre mía, si es que no aguanta una cirugía, ¿no? Entonces sí que hay un pre-post. O sea, vamos a hacer esto y vamos a ver si esto mejora. Y con esto, bueno, queda así un poco raro, ¿no? Pero es como el premio será que es que hay algo palpable, tangible, que es que usted va a poder acceder al trasplante, porque si no mejora no va a poder acceder. Entonces, claro, las excusas entendiendo que yo también las pongo, vamos, que no es un juicio esto, ¿no? Pero el cansancio, el hago 3 veces a la semana esto, el olvido, la implicación de la familia es fundamental. Yo a veces, que es que tengo al paciente aquí, estoy mirando directamente a la hija. Y digo, esto es así, digo, igual que estamos preocupados de llevar a nuestros padres a las citas médicas, a las pruebas o lo que sea, esto forma parte de esto. No, pero es que ella no quiere tal, digo, bueno, es que entonces a lo mejor intervengo mucho yo hago muchísimas preguntas en la consulta. O sea, ¿usted qué hace? ¿A qué hora se levanta? O sea, hágame un diario. ¿Cuánto rato está sentada en el sofá? Entonces, claro, yo le adapto mucho, ¿no? Y entonces digo, vaya, muy bien, pues esa hora que está ahí, pues va a estar, pues eso, con la mancuerna de 1 kilo. O tiene bici en casa, piensa que para este programa hasta facilitamos cicloergómetros, tuvimos financiación, ¿no? Entonces facilitamos cicloergómetros para casa y aún así la gente no lo hacía. De hecho, para no desanimarte, Marcos, cuando hemos evaluado, o sea, el pre-post está claro. Si tú tienes al fisio allí al fisio o al entrenador, ¿no? Llamándote, Paco, venga, dale, venga, no sé qué, con el vídeo puesto, no hay escapatoria, ¿no? Cuando hemos evaluado a esos pacientes en la fase de mantenimiento, o sea, se terminaba esa fase de inducción y a los 3 meses los volvíamos a valorar, habían caído todos.
todos no habían vuelto a su situación basal, y es verdad que también te puedes encontrar con pacientes, pocos, pero que te digan, me ha cambiado la vida, ¿no? He cambiado todo. O sea, yo mira, con que lo hayan dicho, creo que así tal cual nos lo han dicho 2 pacientes, ¿no? Pero, joder, merecía la pena solo escuchar que a una persona le hayas cambiado su manera de enfrentar su salud y su enfermedad, ¿no? La mayoría eran un poco obligados y esto es un problema muy difícil de resolver. Entonces, yo creo que es conocer mucho al paciente, o sea, si tú tienes trato cercano con ellos, yo me meto hasta, vamos, hasta debajo de las piedras y además lo aviso en la consulta. Digo, yo le voy a hacer muchas preguntas que a lo mejor usted dice, ¿a usted qué le importa cuando voy a la peluquería? Pero es que yo necesito saber cuál es su rutina, ¿no? Porque a lo mejor sí, aquí son más los hombres, ¿no? Voy a recoger a los nietos. ¿A cuánto está el colegio? Pues tiene que ir usted andando. No es que voy en el coche porque, pues tiene que ir usted andando. Se encarga de la compra, pues tiene que ir usted andando, ¿no? ¿En qué piso vive? En un primero, pues tiene que subir usted andando. 3 meses, un piso, todos los días, las veces que sube y baja a su casa y nos volvemos a ver, ¿no? A ver, que te digo esto como si fuera la gurú del entrenamiento, pero bueno, que a lo mejor puede ayudar la mega individualización de las herramientas que podemos darles, ¿no? Cosas muy accesibles, cosas, nada, en mi experiencia, ya hablo de paciente mayor, porque a lo mejor tú también tratas paciente más joven. Sí, A mí sí, alguno estoy completamente de trasplantado acuerdo. me pide aplicaciones, ¿no? Que si yo les recomiendo, ahora te recomendaré a ti si estás por ahí, métete en la página de la FRIAD que ahí tienen consejos y tal. No, fuera de coña, lo preguntan mucho y a veces también pues una duda en fuentes de información que sean pues fiables, que sea de gente que está en contacto y en tratamiento con pacientes renales. Esto es otra realidad. O sea, el paciente ya que te pregunta por una app es que ya viene motivado. Yo estoy hablando del paciente que es, bueno, que es que además no lo ha tenido desde hace 25 años. Es que tienes que empezar una rutina. Entonces, cosas sencillas, que de esto sabes tú muchísimo más que yo, ¿no? Pero ejercicios sencillos que los puedan hacer en casa, que los puedan hacer a lo mejor incluso, pues eso, yo involucro a la familia y digo, pues se pone usted con ella. Yo ya lo entiendo, si es que estamos todos ocupados y yo también tengo padres y también tengo hijos y, o sea, pero que al final es que, como decía, hay muchos hijos que llevan el pastillero de sus padres, pero que a lo mejor tienen que introducir en ese cuidado de padres bueno, el empuje, ¿no? De esto de, a ver, hoy, ¿qué tal? Pues igual que quieres mantener a tus padres independientes para las actividades de la vida diaria, ¿no? Y los alientas, pues, a que se duchen solos o a que hagan sus tareas o lo que sea, pues esto tiene que formar parte. Y hay muy poca. Ahora yo creo que cada vez más, evidentemente si estás en redes muchísima, pero hay poca concienciación de ejercicio en general, ¿no? En la población. O sea, ¿esto qué te voy a decir a ti? Estoy completamente de acuerdo. La verdad que nosotros utilizamos esas mismas estrategias. De hecho, hay veces que llamamos hasta a los familiares, es decir, hay que revertir la situación de tu padre, tu madre, porque no es normal que tú le mandes ejercicios, le vengas con un diario, venga, a los 15 días o al mes te lo vuelvo a ver para ver si hay que cambiarte algo y que te lo traigan vacío. O sea, es que hay veces que dices, o sea, mi trabajo es obviamente como muy importante para que tú también vengas a diálisis y es parte obligatoria de tu Sí, tratamiento. sí. Y a veces, joder, te sientes como un poco diciendo, no sé si es porque yo no te motivo lo suficiente, que no creo que No, sea el seguro. caso, porque el que es verdad que el paciente que quiere está ahí. De hecho, hay pacientes que, bueno, ya me están diciendo que están notando los resultados, no sé si será placebo o no, pero en una semana me Seguro están que diciendo no. que mejoran, que se sienten mejor y que, bueno, pues eso al final, pues también es un orgullo para mí Por como trabajador y supuesto. por parte de ello. Entonces, Te decía antes, no simplemente, tengas duda que si le cambias la vida a una persona habrá merecido la pena y que no será una persona. Lo que pasa que también hay que manejar la frustración del profesional, ¿no? Yo ahí pues ponía antes de ejemplo el tabaco, yo que sé, los neumólogos, imagínate allí viendo uno con inhaladores, no sé qué, y que no se quita de fumar. O sea que al ya. final, bueno, no podemos a lo mejor, yo qué sé, barrer toda la cultura de vida que ha tenido esa persona. Sí que con objetivos, pues que también tendréis pacientes en lista de espera, obviamente, espero que muchísimos, ¿no? Pues con un mensaje que yo identifico que no está claramente en las salas de diálisis, lo digo con todo o sea, como que no fluye por ahí, es que cuanto mejor llegue el paciente a diálisis, perdón, al trasplante, mejores serán los resultados. O sea, yo esto
es lo que decía, que el paciente tiene la percepción de, bueno, ya que estoy fatal, me llamarán antes. Y dice, no, hombre, si ya te está bajando la tensión, tal, bueno, ya es un desastre todo, ¿no? O sea, ya nos va a ir todo mal. Entonces ahí, por ejemplo, pues ese porcentaje que tengáis en lista de espera, ayer se dieron los datos de España y es deprimente total, pero ya está la doctora Arenas y la doctora Da Pena ahí en un proyecto para intentar mejorar el acceso al trasplante, ¿no? Pero es un 15%, vamos, a nivel de toda España, o sea, es muy bajo, pero da igual, el que tengáis vosotros, que será diferente según el centro, ese paciente tiene que entender que es que cuanto mejor llegue al momento trasplante, mejores resultados va a tener. Y después y un poco, no es responsabilizarlo, pero es implicarlo en esto. O sea, esto no es que tú le hagas la cirugía, le pongas la medicación, no haga un rechazo y ya está. Es que luego yo le digo a veces que se asustan un poco porque digo, no se va a poder levantar de la cama. Es que, o sea, ha habido señoras de más de 80 años que me dicen, es que yo esto no me lo esperaba. O sea, como en plan, estoy como si me hubiera caído de un quinto. Y digo, bueno, es que esto es un tema. Y si el paciente se reinterviene, son 3 meses de ingreso. O sea, es que lo vivimos. Un porcentaje de reingresos del 40%. O sea, es una cosa que no sé, se tiende a minimizar o se tiende a engrandecer su beneficio, que está tal cual el beneficio, pero el paciente tiene que ir implicado. O sea, yo creo que la fase paternalista de tómate estas pastillas y ya está, y esto es lo que hay, ¿no? Y vienes a la sesión. Yo a veces les pregunto el peso, ¿con qué peso sale? Y me dicen, no lo sé. Digo, ¿pero cómo que no se sabe usted su peso seco? O sea, coimplicar al paciente en sus resultados de Es salud difícil. es fundamental. Bueno, pues será una mantra que iremos repitiendo, ¿no? Yo creo. Pero Pues muy muchas bien. gracias, María Qué José. mono, muchas gracias por tu Gracias. pregunta. Bueno, nos gusta cumplir un poco el horario. Yo es que me enrollo mucho, sí. No, que va, eres una apasionada y eso nos transmites, o sea, que yo creo que de verdad que de aquí, yo creo que se van a empezar a pedirme cartelería para las unidades de diálisis, vamos a Qué prepararla, bien. o sea, que te aseguro que estoy segura que a todas las personas que están conectadas las has removido y esta pasión además que te pones implicación, que yo te conozco, que es súper real. Solo una pregunta para cerrar por ver cómo lo hacéis. Cuando el paciente es prefrágil, tal, ¿se lo comunicáis con esa palabra frágil? ¿Le estáis metiendo esa terminología ya para que la vaya entendiendo? Porque muchas veces mides cosas y no se lo cuentas tal Claro, cual. es una buena pregunta. Yo creo que el lenguaje con el paciente al final siempre es adaptado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por la población que atendemos, hay una minoría a la que le puedes hablar casi con la escala delante, ¿no? O sea, que le puedas decir, mire, pues esto es así, es un síndrome, se llama fragilidad y patatito. Esto yo creo que sería una minoría. Sí que la utilizamos, o sea, yo creo que tampoco hay que estigmatizar las palabras como, ¿no? Denostando el estado. Hay enfermedad y hay estados como de preenfermedad, digamos, ¿no? Pues entonces adaptamos el lenguaje, no omitimos, yo creo, la palabra, sí que a lo mejor no le digo, tiene 5 puntos, bueno, 5 puntos es que no suelen tener, ¿no? Pero yo qué sé, tiene 3 puntos, tiene que bajar a 2. O sea, intentas no ser demasiado técnica. Entonces, yo hablo mucho de la situación funcional, ¿no? Les diferencio la patología de la situación funcional. Y entonces le digo, usted no tiene ninguna contraindicación médica porque no le ha dado un infarto, porque, ¿no? Tiene un corazón lo suficientemente resistente para aguantar la cirugía, tiene unas arterias que permiten un implante, etcétera. Pero usted tiene una reserva. Yo utilizo pues la palabra reserva, ¿no? Funcional. Les hablo, pues yo qué sé, de un tanque, de si está arriba, de si está en medio, que el trasplante en el 100% de las personas va a bajar esa reserva, ¿no? Digo, mire usted, aquí hay un tanque de gasolina. Si usted empieza en reserva, es que no, es que se para el coche, ¿no? Entonces tenemos que empezar más arriba. Otra cosa que me gusta o que creo que funciona medianamente bien es que les digo, yo me pongo mucho a mí de ejemplo, no sé si esto seguro que no, a lo mejor no es lo más correcto, pero digo, si yo voy a hacer la maratón de Barcelona mañana, no llego al primer kilómetro. Digo, yo tengo que entrenar para hacer una maratón. Pues usted tiene que entrenar para el trasplante. Es que no puedo, o sea, esto de que soy un sujeto pasivo, que espero en una lista de espera a que me llamen para el trasplante, no puede ser. Entonces, por ejemplo, lo del entrenamiento, que es aumentar esa reserva, ¿no? Yo creo que no hay problema en utilizar la palabra frágil, porque no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor para que el paciente lo entienda, pues esto, en términos de
de dónde parte, dónde tenemos que estar, porque usted va a bajar seguro, como bajan todas las personas, y luego necesitamos una recuperación. Si no tengo, pues ya para el coche, ¿no? Está, bueno, yo qué sé, por decirte cosas así un poco más de lenguaje para entender, ¿no? Para entender, sí, pero que ir transmitiendo este tipo de concepto, con lo Exacto. cual... De reserva yo creo que es súper claro. Sí, está muy bien, reserva funcional, lo de los tanques, genial. Gracias por la idea, porque yo creo que hay que empezar a transmitir y me encanta lo de entrenar para el trasplante, me parece buenísimo, buenísimo. Vamos a empezar a utilizarlo. Qué bien. Pues María José, nada, decirte que, no sé, mil gracias y nada, ya te contaré todo lo que vamos a hacer, ya te iré informando a raíz de esta charla que vamos a implementar en nuestras unidades, porque seguro que vamos a hacer cosas. Pues perfecto, ¿Vale? ya sabes que abierta a colaboración, estamos juntas en el proyecto Atrae también para mejorar el acceso al trasplante y muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer y encima pues con tanta gente aquí escuchando, pues muy bien. Pues nada, Nos mil vemos gracias. en otra ocasión. Venga, Que pases buen día. gracias. Gracias, un beso. Adiós a todo el mundo. Adiós a todos. Chao. Gracias.